Y bueno amigos, estamos aquí un día más para un poquito de información, más opinión relacionada con el Real Madrid. Quiero que analicemos algo de nuestro amigo Dani Carvajal, que además de ser un excelente lateral, probablemente el mejor del mundo actualmente, por el desempeño que viene haciendo no solamente con el Real Madrid, sino también con la selección española de fútbol. Y bueno, básicamente vamos a analizar eso, vamos a ver otras cositas aquí rápidamente y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Ustedes conocen mi opinión, me gustaría por supuesto saber las suyas en los comentarios cuando finalice el video y sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar varias cosas que he estado encontrando y que básicamente me gustaría analizar con ustedes. Lo cierto es que recuerden que el día de ayer se habló que hoy era el primer día en el que se podría comprar la camiseta de Kylian Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid y evidentemente esto causó revuelo porque pese a las dudas que está generando el delantero, aunque entiendo que las dudas también van de la mano con que se ha hecho futbolista del Real Madrid, pero no creo que sean dudas que no sean por lo menos cuestionables, porque creo que ahí la gente que tenga dudas tiene su cosa, porque es un futbolista que lleva como 2 temporadas dejando que desear, sobre todo en partidos importantes, sigue rompiendo redes, pero en algunos partidos da la sensación de que pudo haber hecho más y bueno, evidentemente no lo ha hecho. Pero bueno, lo cierto es que hoy Kylian Mbappé hoy se ha puesto en venta por primera vez después de esperar tantísimo tiempo la camisa de Mbappé como nuevo futbolista del Real Madrid. Y lo que se está hablando por allí es que está siendo una absoluta locura, que había gente desde muy temprano haciendo fila para entrar a la tienda del Santiago Bernabéu. La web también estuvo en su momento con ciertos problemas colapsando. Bueno, la realidad es que es un fichaje de estos galácticos y creo que no es una exageración decirlo. De hecho, una de las cosas que se filtró durante el día es que los directivos del Real Madrid están súper contentos y además muy impresionados, perdón, con el impacto que está teniendo este fichaje y dicen va a ser un verano bastante movidito. Bueno, vamos a ver porque me imagino que si nos vamos a la regla del Barça, las cuestiones del Barça, creo que podemos decir claramente que Mbappé va a pagar su salario nada más con la venta de camisetas del día de hoy. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, una absoluta locura que se ha aprendido hoy en el Santiago Bernabéu por la venta de camisetas de Kylian Mbappé. Quiero que coloquemos algo rápidamente del Athletic Club. Un emisario, alguien ha colocado un temita ahí encimita que ha querido hablar por parte del club, un mensaje institucional y la verdad me pareció interesante. Quiero que lo escuchemos. Bueno, y por último, aprovechando la presentación de Álvaro y Andoni, unas incorporaciones que demuestran la ambición de este club por tener un proyecto sólido y ganador. Bueno, me gustaría dejar un mensaje desde el respeto por todo lo sucedido alrededor de Nico Williams en las últimas semanas. Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control, cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que en nuestra opinión no ha sabido protegerle. Bueno, el respeto entre todos los actores que componemos el fútbol es una base fundamental. Bueno, así lo concebimos por lo menos en el Athletic Club, que no tiene como fórmula el someter a presión pública a jugadores con contrato en otros clubes para tratar de incorporarlos a su estructura. Bueno, dicho esto, iba a ser la última referencia que hacemos a este asunto porque no vamos a contestar ninguna pregunta acerca del mismo. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo, sin límites. Estamos demostrando que tenemos un proyecto que es súper atractivo y ganador para nuestros futbolistas y entrenador. Y la prueba de ello es que últimamente hemos renovado a jugadores que están ahora disputando la Euro, como Unai Simón hasta 2029 o Dani Vivian hasta 2031. Nico firmó el año pasado hasta 2027 y también se han comprometido con el club con contratos de larga duración. Jugadores codiciados en el mercado como son Sancet, como Prados, Julen Aguirrezabala y Paredes, por poner algunos ejemplos.
Bueno, el Athletic Club está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams. Gracias. Y bueno, ahí está lo que les decía. Yo creo que más razón no le puede faltar a este hombre. Primero, lo de los medios de comunicación, que es una puta vergüenza, pero yo creo que a nadie le sorprende. Creo que hemos estado expuestos a esto durante muchísimos años y podemos llegar a entender que es algo que se va a seguir repitiendo porque esta gente no tiene ningún tipo de respeto y evidentemente no están interesados en ejecutar lo que es ese tema llamado respeto. Pero me llama la atención también el mensaje que le deja a la gente del Fútbol Club Barcelona analizando la situación y diciéndoles, a ver, vamos a tratar de tener un poco de respeto. No hay manera correcta de hacer las cosas si estás haciéndola como lo están haciendo. No menciona directamente al Barça, pero evidentemente esto va directamente para el Fútbol Club Barcelona, diciéndole que no está bien lo que están haciendo, metiéndole presión para tratar de asignarlos a su estructura deportiva. Y me parece realmente brutal porque sabemos que el Athletic Club es uno de esos pocos clubes a los que, por cierto, honor a la gente del Athletic Club, se le arrodilla al Palanca Fútbol Club, como el caso del Sevilla, que por poner un pequeño ejemplo, el Valencia, cualquiera de estos equipos mal llamados grandes españoles. Y bueno, básicamente es interesante porque hace días escuchábamos a Laporta decir, tenemos el dinero suficiente para irnos a por Nico Williams, la decisión está en él y el mensaje es absolutamente triste. Y ¿por qué les digo esto? Porque al final, bueno, Laporta se ha lavado las manos y bueno, yo no me voy a exponer a hacer el ridículo porque si no sale el fichaje, la gente se va a acordar que yo dije que todo estaba en el tejado de Nico Williams y que iba a depender de él si quería o no quería venir al Barça. Es que es una vergüenza absoluta. Ojalá Nico Williams se esté dando cuenta de esto. Yo creo que este fichaje se va a ir complicando cada vez más. Ayer escuchábamos a Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça decir que era probable que esto se complicara más de lo que parecía. Daba la sensación de que Nico Williams no estaba tan convencido como ellos pensaban. Lo iremos comentando, pero me encanta que gente como el Athletic Club coloque en su sitio a estos sinvergüenzas del Negreira Fútbol Club. Me encanta y me fascina. Quiero que cerremos este video escuchando algo de Dani Carvajal y que ya ha causado revuelo. Esto se ha puesto hace una hora aproximadamente en las redes sociales y bueno, ha causado cierto revuelo mis muchachones, estas declaraciones de Carvajal. Así que escuchémosla y la analizamos en breve. ¿Ficharías a Rodri para el Madrid? ¿Lo intentarías? Sí, sin duda. Ya, bueno, yo se lo digo todos los días. Digo, deja Manchester, que no hay sol, vente a Madrid, que te necesitamos, que además tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué. ¿Y qué te dice? Sí, no, es que tengo contrato, aquí no hay cláusulas, no sé qué, tal, me da largas, pero es buenísimo. Sería el fichaje. Es buenísimo. Sin duda. Es un espectáculo. Siendo español en Madrid, yo creo que encajaría perfecto. Encima el 16 libre, que es el que lleva, sí, todo encaja. Todo encaja. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando sobre Rodri y Carvajal. Es evidente que a Carvajal le gustaría tener a uno de los mejores mediocentros, creo que el mejor, no voy a engañarme, en el Real Madrid, como él mismo dice, encaja a la perfección y esto evidentemente ha causado todo tipo de revuelo, gente diciendo que Carvajal está haciendo lo posible para que Rodri fiche por el Real Madrid y bueno, yo tengo que decir una cosa, este futbolista en 2 temporadas, digámosle que le queden 2, 3 o 4 temporadas por ponerle a un nivel espectacular como lo está, no tengo ninguna duda de que encajaría a la perfección. Lo que a mí no me termina de encajar es que el Manchester City no suele dejar ir a baluartes. Creo que el Rodri es la pieza más fundamental del Manchester City. Seguramente Guardiola lo tendrá bastante claro. Sería una millonada que había que pagar, había que revisar muchas cosas. El Madrid tiene 2 proyectos de pivotes defensivos que en algún punto alguno de estos dos acabará estableciendo en esa posición, como son Tchouaméni y Camavinga, que yo creo que cualquiera de los dos estaría para ser titular, sería cortarle la progresión, además no encajaría en nada prácticamente con lo que está haciendo el Real Madrid en cuanto a fichajes o políticas de fichajes, así que yo esto evidentemente lo veo inviable. Carvajal sabe que es una forma, bueno, de dar ahí una opinión, de darle rosas a su compañero, pero evidentemente esto no encaja por ningún lado. Me sorprendería mucho que el Madrid se lanzara por este fichaje, teniendo en cuenta que en el centro del campo, bueno, perdiste a Toni Kroos, pero no es el perfil seguramente que se parezca más a Kroos, aunque me parece un futbolista excepcional, repito, creo que actualmente es el mejor en su posición, no me encaja en lo absoluto por diversos motivos que, bueno, he ido tocando punto por punto acá. No me quiero enredar mucho más, pero sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.